Hola a todas nuestras hermanas, nuestros hermanos. Aquí nos encontramos en un nuevo programa entre hermanas y para mí es un gozo poder estar en este lugar, poder compartir, poder hablar, abrir nuestras vidas, mostrar también lo que el Señor ha hecho con cada una de nuestras vidas y el fin de esto que pueda edificar a muchas hermanas de las que están viendo, que pueda ser de gran fortaleza a cada una. Estoy acá con dos hermanas, pero antes de que saluden vamos a orar, amén, para que el Señor tome dominio de todo lo que hablemos, amén. Padre, gracias Dios porque tú nos permites, Señor, hablar y tú creaste este espacio, Señor, para poder fortalecer, para poder mostrar tu grandeza, para poder edificar a tu iglesia. Gracias porque usan nuestros vasos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo tome dominio de todo y conforme a la necesidad, Señor, a los que estarán escuchando, habla, Señor, habla porque usted es el único que puede llegar a lo más profundo del corazón y usted, Señor, puede traer toda tristeza en gozo, puede cambiar, Señor, el llanto en alegría. Usted puede hacernos mujeres valientes, hombres valientes. Y, Señor, disponemos nuestras vidas, usa nuestras hermanas, Señor, y sea todo para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, acá me encuentro con dos mujeres del reino del Señor. Estamos con dos células, la célula de Bicentenario, ¿cierto? Y la célula que el Señor por gracia nos permite también estar en San Clemente. Acá está nuestra hermana Angélica Alfaro. Me gustaría, hermana Angélica, que pudiese saludar, presentarse también, porque quizás hay muchas personas que puedan estar escuchando y que no le conozcan. Hola mis hermanas, les saludo en el amor del Señor. Bueno, para las hermanas que no me conocen, me presento. Mi nombre es Angélica Alfaro, hija del Señor, primeramente, trabajadora, esposa, madre y muchas cosas más que el Señor así ha querido. Gracias, mi hermana. También tenemos a nuestra hermana Daniela de San Clemente. Como decía, por gracia de Dios, Él nos tiene en ese lugar y yo le decía a través de mi hermana Dani, hay muchas Dani más en San Clemente, hay mucho más que alcanzar, ¿cierto? Y con gozo de saber que ella pueda estar hoy día con nosotros, compartir. Así que mi hermana hace que quizás de Gualañé o hermanos en la iglesia, quizás no la ubiquen mucho, así que ahí preséntese para que la conozcan. Hola hermanos, soy Daniela Barca. Como dice la hermana, soy de San Clemente. Tengo una bebecita de 2 meses. Hace aproximadamente 3 años que estoy perteneciendo a la iglesia, con mucho gozo y agradecida de Dios. Amén. Amén. Bueno, y hoy día vamos a hablar de un tema que es, creo que todos hemos conocido, hemos experimentado en algún momento, desde el más grande hasta el más chico. Vamos a hablar acerca del miedo, de los temores. Y hay una palabra, la vamos a ver, que está en Génesis 3, del 8 al 10. Y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Vemos que lo primero, ¿cierto? Que el miedo, el temor, tiene un origen, ¿cierto? No siempre fue así. O sea, cuando Dios creó a Adán y Eva, no los creó con estos sentimientos de temor, sino que este temor apareció porque cuando el hombre peca, cuando desobedece, se desconecta de Dios. Entonces podemos ver que el inicio del temor es la ausencia de Dios. La ausencia de Dios, porque fuimos creados, ¿cierto?, para estar con Dios. El hombre se desconecta y desde que nace, ¿cierto?, comienza a vivir sensaciones que, si nosotros preguntamos, es fácil de decir, ¿usted ha sentido alguna vez temor? Todos sabemos, ¿cierto?, cómo es, porque el temor es como una sensación, ¿cierto?, de peligro, como de
una alerta que algo malo va a pasar. Entonces es una sensación de angustia, de temor, y que hoy en día muchos quizás puedan estar experimentando. Entonces el miedo, su origen, nos muestra la palabra, que fue el hombre desconectándose y el hombre buscando después, a su manera, buscó la forma de poder darse la seguridad que Dios siempre le dio, pero después ya él tuvo que buscar cubrirse, él buscar la manera, ¿cierto?, de protegerse a sí mismo, porque se vio en desprotección. Entonces, ante eso podemos ver que de alguna manera este miedo viene en esta naturaleza, ¿cierto? En esta naturaleza que se desconectó de Dios. Y así nos gustaría saber, mi hermana Angélica, en esto, cómo usted antes de conocer al Señor, cómo era, si usted puede decir, se consideraba una mujer valiente, cómo era su vida, porque el miedo también va definiendo algunas características de algunas personas. Hermana, ahí sí nos puede comentar cómo usted era antes de conocer al Señor. Bueno, la verdad es que mientras hablaba usted, pensaba en la época de la juventud, ¿cierto? Cuando uno estaba buscando su identidad. Y en ese tiempo, como todo joven, yo creo, uno tiene muchas expectativas sobre su futuro. Y eso me sucedió a mí. Entonces, había una sensación de temor en cierto aspecto, como encubierta, porque como todas las personas, uno quiere que le vaya bien, ¿cierto? Y me esforzaba mucho para eso, para poder lograr que me fuera bien. Y recuerdo que cuando estudiaba, me esforzaba por sacarme buenas notas, me esforzaba por ser responsable y le ponía como mucho ímpetu a eso, porque para mí el futuro y que a uno le fuera bien era tener buenas notas, porque si yo tenía buenas notas iba a ser buena estudiante, y si era buena estudiante iba a tener un buen futuro. Y así lo veía tan equivocadamente, porque esa era mi meta en ese aspecto, mi temor era el futuro. La verdad es que no pensaba que me fuera a ir mal, porque como hacía todos los pasos para poder llegar al objetivo, era como una fórmula matemática que no podía fallar. Y ahora puedo ver qué equivocada estaba, por gracia, porque no es así como funciona. Puede darse cuenta que en realidad quizás habían muchas estructuras, muchas formas que la definían, porque el temor no necesariamente alguien se muestre temeroso, porque el temor puede ser que alguien sea se vea muy seguro, una persona súper fuerte, ¿cierto? Pero en realidad sea en base al temor, como mostrarse que nunca falla. No sé si eso era lo que le pasaba a hermana Angélica, en cuanto a que a veces uno puede, estamos hablando antes de conocer al Señor, puede en ese carácter mostrarse como súper firme y que nada pasa, pero en realidad es porque hay un temor a que puedan ver realmente que sí temo o que sí soy débil. No sé si era eso algo lo que usted ahora puede ver que le pasaba en ese tiempo. Bueno, la verdad es que no es un tema consciente. Ahora yo lo puedo entender. Uno inconscientemente tomaba como esa defensa para no mostrar debilidad. Y ahora yo puedo entender que eran temores, eran muchos temores. Temor a equivocarse, temor a fallar, temor a las expectativas de otras personas. Yo pensaba siempre en eso, en la expectativa, en qué esperan de mí. Entonces, primeramente la familia, primeramente las personas que a uno lo rodean, uno no quiere, trata de hacer como todo bien para no decepcionar, pero eso es como una bomba de tiempo, porque en algún minuto eso no puede mantenerse así, por más que uno se esfuerce. Yo me esforzaba mucho, pero eso también va provocando un agotamiento en uno. Sí,
Sí, porque nosotros jamás vamos a poder mantenernos a ese nivel de agradando a todo el mundo o mostrándonos fuertes. En esto, hermana Dani, a usted también, para que puedan ir conociendo cómo era usted antes de conocer al Señor. Bueno, como el tema es del miedo, yo les puedo decir que antes de conocer al Señor yo no lo conocí. Para mí todo era fácil, como dice la hermana, si yo me esforzaba conseguía las cosas, y si existían cosas que no correspondían, yo decía, no importa, tengo mi familia es mi sustento, mi apoyo, mi todo. Y si estoy bajo ellos no voy a tener miedo, no voy a tener nada. Y así con el tiempo, con las circunstancias de la vida, mejor dicho, me empecé a dar cuenta que era una careta para, no sé, yo creo que fue la forma que me crió mi mamá, que no existiera miedo ni al fracaso, ni a nada, porque todo se puede conseguir. Pero conseguir por mis medios, no por pedirlo o por, no sé, por cualquier cosa. Pero no es así. La vida no es tan... Uno está llena de caretas, llena de miedos, de frustraciones, de depresiones que lleva a cargo, aunque uno dice, no, ¿cuándo yo voy a estar con depresión? Eso. Sí, hay mucha como apariencia de mostrarse, ¿cierto? Bien, y en realidad no está bien la cosa, pues no marcha bien. Uno ahora puede darse cuenta de muchas cosas, porque puede haber que, bueno, en el caso de ustedes se mostraban como más bien seguras, más firmes, pero en realidad detrás estaba el temor moldeando un carácter, poniendo una forma y mostrando algo que en realidad no era, y como decía la hermana Angélica, agotador, cansador. Personalmente yo era más tímida, era más introvertida, entonces sí yo me veía muy débil en muchas áreas, muchas situaciones que tenía que enfrentar. Yo experimentaba el temor, experimentaba esta sensación de que no voy a poder o no voy a poder enfrentar esto, a diferencia, por ejemplo, de ustedes que antes de conocer al Señor igual se atrevían, no se van a poder porque tengo esta meta. En mi caso hubo muchas cosas que yo no lograba enfrentar por el temor, ni aún por esa, decir, no, es que tengo que hacerlo. Había muchas cosas que estaban ahí y que no me dejaban avanzar. Entonces, qué importante es, porque los que están escuchando puedan ir viendo que el temor toma diferentes formas, pero en sí todos vienen con este temor porque es una esclavitud que es parte de lo que el enemigo trajo por el pecado a la vida de todas las personas. Y qué importante es que uno pueda empezar a encontrar esta protección y esta cobertura, porque se acuerda cuando hablábamos el otro día que por ejemplo un bebé cuando nace, la mía, que es la hija de mi hermana Dani, que tiene 2 meses, una gordita, y ella cuando nace, ¿cierto? Apenas nace, lo primero que hacen es acercarla, ¿cierto? A ella y ponerla, porque la sacan de un ambiente seguro, que es ahí en el vientre, la guatita de mi hermana, era su lugar seguro. Pero cuando la sacan, ¿cierto? Ella ¡guau! Llorando y la ponen ahí para que haya esa seguridad. Creo que así muchas veces nosotros estamos. O sea, ¡guau! Como un bebé llorando, pero cuando llegamos, ¿cierto? al regazo, al abrazo de Dios, podemos encontrar esa paz. ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén? Podemos encontrar esa paz en medio del Señor. Y el temor entonces está asociado a desamparo al haber vivido lejos de Dios. Mi hermana Angélica, usted tiene una palabra en Romanos 8:15, si la puede leer, por favor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. ¿Qué nos puede decir de esa palabra? Y también, ¿qué ocurrió usted cuando recibió al Señor, mi hermana Angélica?
La verdad es que hubo un cambio tremendo porque el Señor me ha enseñado, no, es un proceso, la verdad, porque no fue inmediato, fue paulatino, pero me ha enseñado a entender mis debilidades y me ha mostrado que necesito que Él pase delante y que lo necesito en todo. La verdad es que me ha hecho equivocarme en muchas cosas que tal vez años atrás yo habría dicho, pero ¿cómo pasó? Pero me ha avergonzado, me ha mostrado que sin Él nada puedo hacer, que Él es mi fortaleza, que Él es mi Padre, como dice esta palabra. Yo continuamente estoy clamándole ahí, Señor, te necesito para aquellas cosas que antes me hacían tan fáciles. Ahora yo necesito depender de Dios, necesito su sabiduría, su inteligencia. Antes yo creía que estudiando, yo sabía las cosas porque yo estudiaba, porque iba a clase, no sé, me preparaba. Pero ahora el Señor me ha mostrado que ese conocimiento no sirve de nada, que si Él no está, todo lo aprendido antes es infructuoso, ¿cierto? Y que necesitamos partir de cero. A mí el Señor me ha mostrado que he necesitado partir de cero todo y aprender. Ha sido como muy curioso, pero aprender todo de nuevo. Me causa un poco de risa porque me siento como un bebé que está aprendiendo a hacer todo de nuevo, pero eso me trae mucho gozo porque a la manera del Señor y con la palabra que es así que no falla, la palabra no falla, y si la palabra nos enseña de una manera, eso es, y podemos estar seguros porque si hacemos como dice la palabra, así va a ser. Ese sí que es un resultado perfecto. Cuando usted habla y dice que es como nacer de nuevo, como que el Señor le está desarmando, nosotros podíamos ver que el Señor en el fondo está sacando todo ese material que usted misma construyó en base a su esfuerzo y poniendo lo que realmente es eterno y lo verdadero, porque usted en sus fuerzas, en base, no sé, a los estudios, intentó salir adelante, hizo muchas cosas, pero con el Señor, Él nos da, Él con sus manos de alfarero nos empieza a moldear, pero realmente la forma como Él soñó y pensó que fuésemos, porque en definitiva la Angélica que era antes no se compara a la Angélica que el Señor realmente soñó con usted. O sea, y es ahí donde es importante lo que usted dice, hermana, para los que puedan estar escuchando, que es importante también recibir al Señor y dejar que Él también vaya transformando, porque me imagino, hermana, que no ha sido fácil el tener que dejar que el Señor sea su fortaleza y dejar que aquellas cosas que usted se afirmaba, empezar a confiar, porque hablábamos en esa autosuficiencia que uno tiene de poder, pero con Dios no nos sirve. Y por eso ahí donde uno empieza como, si nos pudiese hablar de ese proceso de cómo ha sido en esa autosuficiencia, cómo Dios también está arrancando ese temor de raíz en áreas y permitiéndole confiar en Él verdaderamente. La verdad es que Dios ha sido muy, muy bueno. Ha tenido tanta paciencia que no existe alguien que tenga esa paciencia que Él tiene, porque si lo hizo conmigo, puede hacerlo con el corazón más duro que Él encuentre, porque como era tan autosuficiente, no pedía consejo, hacía las cosas como yo creía, como yo las veía, y aunque las personas me dijeran que no era así, yo lo hacía siempre de la manera que yo pensaba. Pero en este caminar con el Señor ha sido tan distinto porque he visto como el consejo ha sido bueno. He visto como la obediencia ha traído ganancia a mi vida, aunque muchas veces esa obediencia ha sido quebrar, ha sido con dolor,
porque no es por donde yo quiero ir. El Señor me lleva por otro camino, pero he aprendido que si uno se rinde, es tanto más fácil si uno dice, se humilla y dice, sí, Señor, yo sé que tú siempre quieres lo bueno para mí. Entonces ha sido de menos a más este proceso, porque he comprobado que entre más fácilmente puedo rendirme, más avanzamos. Y esa misericordia que el Señor ha derramado ha sido muy buena, porque como decía recién, nadie tendría esa paciencia, nadie esperaría de la manera que el Señor ha esperado en mi vida. Entonces quiero darle la gloria a Él, porque no he conocido otro más paciente que el Señor. Amén. Gloria al Señor por esa misericordia y paciencia que nos tiene. Amén. Mi hermana Dani, ¿qué puede decir usted como cuando recibió, ¿cierto?, al Señor? ¿Qué experimentó? ¿Qué ocurrió en su vida? Bueno, yo tengo harto episodio sobre el miedo que he tenido, que el Señor me ha dado señales que Él está conmigo. La primera fue cuando yo ingresé a la iglesia, fue porque yo tenía una pena profunda, que sentía que no tenía corazón. Y ahí estaba el miedo, que yo consideré que no lo tenía, fue cuando mi madre falleció. Mi madre estaba con un cáncer y ella duró 8 meses desde que se la diagnosticaron. Entonces, yo le pedí a mi madre que muriera, que yo ya estaba grande, que ya sabía qué hacer y que tenía mi vida resuelta, supuestamente. Pero no fue así, porque sentía miedo a estar sola, sentía miedo a que no estaba, sentía miedo que no sabía cómo llevar una casa, cómo cuidar a mi papá, cómo alimentarlo, no sabía nada. Y cosa que yo llevaba más de los 8 meses haciendo la misma pega, pero pero estaba ella presente. Y ese era mi refugio, como les comenté antes, y ese era mi centro y mi luz, así como yo era católica antes. Entonces esas eran las cosas que a nosotros nos enseñaban, que todo era por medio de algo. Si yo iba a hablar con el sacerdote, él hablaba con Dios y Dios nos daba la respuesta. Así lo entendía yo, pero no es tan así. Mi proceso fue largo, duro, llorar y llorar mucho, hasta que me empecé, gracias a la guía, a decirle, ¿sabes qué, Señor? Quiero salir de esto, quiero que tú seas mi padre, quiero que tú seas mi protector, quiero que tú tomes el dominio de mí y volver a ser la Daniela que era antes. Y desde ahí en adelante ya empecé a leer la Biblia, abría, cerraba, tenía textos que cuando me llegaba la pena trataba de leerlo, volver a releerlo y declararlo. Y así empecé a sentir la presencia de Dios en mi vida. Sentía que me abrazaba, sentía que me quitaba mis lágrimas. Y me di cuenta que si yo le decía, ¿sabes qué, Dios? Quiero una papa, la papa aparecía. Empecé a esos miedos se fueron elevando, se fueron yendo y Él estaba ahí presente al lado mío. Después que empecé a superar eso, empecé con el problema de mi papá, que mi papá lo diagnosticaron 1 año después, que murió mi mamá con Alzheimer. Entonces mi papá se puso porfiado, hace lo que quiere. Y yo, como una mujer obstinada, que fue como el programa anterior, creo, decía que era de la tolerancia. Y yo decía, eso es lo que todavía estoy trabajando. Y tomé la decisión de cuidar a mi padre, porque ya estaba tomando incluso la decisión de dejarlo en un hogar.
o sea, como desecharlo, sacarlo de mi vida y yo hacer mi vida. Y no lo hice. Quedé con mi padre, lo tengo acá, está sano, está saludable. Ahora con su nieta está 1000%, súper conectado con la tierra, le ha hecho súper bien su nieta. Después de eso nació mi pequeña gordita, que también con ella pasé un susto, que el Señor ahí me dijo, te voy a dar el bien más preciado para ti. Yo tuve un sangrado. Fui al hospital y en el hospital me dijeron que ella no estaba, que pasaban 15 días y yo tenía que hacerme un aborto. Si no tenía el aborto, me hacían raspaje. Y yo lo único que le dije, ¿sabes qué, Señor? Así como me diste mi hija, que va a ser mi centro y va a ser tuya porque tú me la vas a enviar, tú sabes si ella vive o no. Se la entregué. Y una semana después me hice una ecografía y ella estaba ahí, con su cordoncito pegadito a mí. Y ahí estaba mi angelita, chiquitita. Y ahí, más gloriosamente, digo, el Señor está conmigo, no me ha dejado nunca. Él toma dominio de todo. Como dice la hermana, no sé si es divino o será que yo soy muy directa con Él, pero yo no tengo problemas de esas de respuesta, de decir no, se calma, me deja como relativamente sufrir un rato. A mí no, me da respuestas concretas, sí o no. Y gracias a Dios, gracias a Él, siempre han sido positivas para mi vida. Desde mi mayor sufrimiento, que creo fue perder a mi madre, entregársela, mejor dicho. Y ahora sufrí otra que también le entregué a mi hija otra vez al Señor, porque la tuve y tuvo una semana sin alimentarse. Según yo le estaba dando pecho, y ella estaba bien, ella lloraba. Y tuvo una semana sin comer. Esa semana lo que más hacía era orar al Señor, ayúdame, dame paciencia, dame fortaleza, enséñame, si estoy bien, estoy mal, todo. Y llega el momento en que dice, el pediatra me dijo, gracias a Dios, gracias a un ángel, me dijo así directamente, a todos los ángeles que te cuidan, me dijo, tu hija no murió, porque había bajado mucho de peso. Según yo la veía bien, yo la veía creciendo, la ignorancia de uno, y veía que yo sentía que me succionaba, pero no me sacaba leche. Y ahí me di cuenta que la gente mundana, que se puede decir, dice angelitos, pero yo sabía que era el Señor el que estaba protegiendo a mi hija y guiándome a mí. Qué tremendo poder empezar a ver al Señor en diferentes áreas de nuestra vida. Y bueno, yo conocí a mi hermana Dani cuando recién llegó, pude ver como desde el vientre cuando hay sus inicios, y como ella también con todas sus estructuras, pero también con una disposición muy grande de aprender del Señor. Y ella preguntaba o pregunta todavía, ya esto cómo lo puedo hacer, y por gracia ha seguido el consejo en cuanto a su papá, a disponerse para obedecer lo que Dios dice y lo que Dios le agrada, y ha podido también ver a un Dios cercano, ver a un Dios como muy, como usted dice, me responde al tiro, está ahí, que la gracia está en que uno pueda decirle a Dios, esto me pasa, o estoy viviendo esta situación, porque Dios es un Dios que dice que su oído está atento, ¿cierto?, al clamor de su Hijo. O sea, Dios no nos va a dejar desamparados jamás, porque dice que va a estar siempre, pero sí nos lleva, podemos vivir situaciones para que nosotros podamos ir creciendo. Como decía la palabra, que Dios nos hace hijos, que a través del Espíritu Santo, ahora que habita en nosotros, nos dio el mismo espíritu de su Hijo. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos la adopción de hijo, y ahí viene una cobertura,
si bien es un caminar que hemos estado hablando, donde uno experimenta también otros temores, pero somos hijas ya, somos hijas y es diferente. Y esa cobertura que Dios pone, yo recuerdo el día en que cuando recibí al Señor, yo siempre tengo como muy grabado, tenía que tomar el bus, vivía en la Cancha Rayada y tomaba el bus como a 5 cuadras cuando iba a la universidad. Y tengo como esa memoria de cuando iba caminando y de repente pienso y digo, pero Dios está conmigo. Y como que levanté mi cabeza, así me erguí y como esa seguridad de decir, Dios está conmigo, ya vamos. Y no importaba nada de poder enfrentarme a cosas porque encontré esa seguridad que no la había hallado en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque me supe amada y me supe hija. Por eso hay un antes y un después de que uno, porque la gente dice, si todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos, ¿cierto? Hay que experimentar el arrepentimiento, hay que recibir al Señor y viene esta cobertura. Entonces, porque el enemigo opera en estos temores también porque fuimos desconectados, o sea, estuvimos viviendo lejos, pero ahora somos hijos. Ahora sí también Dios nos lleva a vencer límites y temores, porque los temores que nosotros podemos tener, los temores que mi hermana Angélica pueda tener, o mi hermana Dani, que quizás pueden ser muy diferentes a los míos, van poniendo límites y barreras, ¿cierto? O sea, podría decir, hasta aquí nomás llega. Como hablábamos el otro día, ¿se acuerda que, por ejemplo, si alguien no vence el temor y tiene temor a las redes sociales o a la tecnología, ya uno puede decir, hasta aquí nomás llego. O sea, apenas YouTube ya ahí sería, o quizá ni YouTube, ninguna forma de comunicación, y le pone un límite. Hasta aquí llega, o en lo que puede hacer. Por eso Dios quiere romper nuestros límites, nuestros moldes, porque así se ve que al pueblo lo llevó al pueblo, ¿cierto? Cuando lo lleva al desierto, era para sacar esa mentalidad de esclavitud que estaba en ellos. Así Dios tiene que ir rompiendo en nosotros esa mentalidad de esclavitud. Y hay una palabra, mi hermana Dani, que tiene usted, porque hay situaciones que Dios nos va a llevar a enfrentar para vencer temores. Amén. Ahí usted, mi hermana Dani, tiene una palabra, Mateo 8, 23 al 27. Ya. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas hundieron la barca, pero Jesús estaba durmiendo. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Bueno, ahí el Señor los lleva, ¿cierto?, a vivir una situación donde se enfrentan a una tormenta. Y en medio de esa tormenta ellos tuvieron temor porque se azotaban, ¿cierto? Venían las olas a pesar de ser hombres de mar, pero tiene que haber sido una tormenta muy grande y van donde el Señor y temen. Y el Señor les reprende su incredulidad. Pero ahí es donde ellos también ven y dicen, wow, estamos frente a aquel que tiene el dominio para decirle a las olas que se detengan, al viento. En ese sentido, mi hermana Dani, ¿cómo Dios, de qué manera Dios se le ha ido revelando? ¿Cómo usted, qué características ha ido conociendo de Dios en base a los procesos, a las propias tormentas que quizás ha tenido que vivir? Bueno, el Señor en mí ha sido un padre completamente, en todas las palabras, en todo lo que comenté antes. Ha sido un padre protector, un padre proveedor, porque, bueno, yo soy podóloga, pero por la situación de mi papá yo nunca me he podido contratar en ningún lado y soy independiente. Así como independiente uno tiene pica aquí, pica allá con suerte. Entonces de repente yo, para tener salud,
y toda mi vida me inculcaron eso. Yo me pago independientemente de mis imposiciones y todo. Y de repente me salía una, no me salía otra, o me llamaban y ahí andaba como media haciendo malabares. Y la hermana me decía, pero ore, ore. Y yo le decía, ¿cómo voy a orar? Y un día hice caso. Le dije, Señor, estoy apretada, necesito mi dinero, acuérdate que tengo hasta el 10 para pagar. Y me aparecían trabajito y juntaba mi dinero. Y así como contaban también mis hermanas de San Clemente, de repente decían, Señor, ¿sabe qué? Necesito que este gas se multiplique hasta cuando yo tenga dinero, que fue la palabra que ella dijo. Y ella recibió un dinero y se la comió. Y yo decía, qué milagro más grande. Pero como ella misma puso la cláusula, yo decía, me reía porque le puso el límite. Exacto, pues ella puso cláusula en su petición. Entonces yo entendí, al Señor no hay que ponerle cláusula. Y que en ese sentido el Señor ha sido, y yo creo que muchas cosas más que todavía no las descubro, y Él ha estado siempre ahí presente, pero para mí mayormente ha sido Padre y proveedor. Amén. Una cobertura de Dios. Y ahí mi hermana Angélica, que nos puede decir de qué manera Dios se le ha ido revelando a través de los procesos, de estas, como decíamos, estas tormentas que se nos vienen de las situaciones difíciles en base a los temores también que ha tenido que enfrentar. ¿Cómo se le ha ido revelando Dios? Bueno, la verdad es que de tantas maneras, pero yo resalto dos características que a mí me gustan mucho de Él. Una de ellas, el Dios Padre, un Padre perfecto, que no habría ni 100 padres, ni 1000, ni millones de la tierra podrían ser como es mi papá, porque es una relación cercana. Yo cuando lo busco le digo, papá, y me veo así, como una niña pequeña que va corriendo donde el papá y puede contarle sus necesidades más pequeñitas, aprendido en las necesidades más pequeñas. Recuerdo que un día una persona me decía, pero ¿cómo vas a orar por eso? Que era algo tan pequeñito. Yo le decía, es que yo lo hago, y veo cómo Dios me responde. Entonces veo que es un Padre hermoso, un Padre que está ahí para abrazarme, para apapacharme, para contenerme. Él me consuela y sabe mis necesidades, aun cuando yo no se las he dicho. Muchas veces me ha pasado que yo no se lo he dicho y llega, y yo me sonrío y yo digo, Señor, yo sé que fuiste tú, yo sé que tú fuiste, porque nadie más sabía esto. Y me ha pasado más de una vez. Y otra característica que me gusta mucho es de verlo como un amado. Es como romántico, y yo me considero muy romántica, pero veo a Dios como mi amado, ese que me mira como la niña de sus ojos, como su amada, como perfecta, terminada ahí delante de sus ojos, aunque uno se mira y dice, pura imperfección. Pero yo sé que mi amado, cuando me mira, me ve ahí como su amada, como su niña, y única entre tantas. Entonces me gusta mucho eso, que es muy romántico de parte del Señor, como Él nos habla, como Él nos trata, ¿cierto? Porque Él nos trata muy delicado. Me gusta mucho eso. Él es tan delicado, nos pide permiso, es tan tierno, cosa que a las mujeres nos gusta mucho. A mí me conquista también eso, que el Señor es tan tierno con nosotros. Y hermana Angélica, en eso, ¿qué cosas, qué tormentas ha tenido que enfrentar así en el reino, difíciles también? Si pudiese contar algo que pueda también edificar algún hermano, alguna hermana. Y quizás no siempre, como una hermana decía, no siempre contar todas las ganadas, quizás a veces situaciones que uno quizás ha prevalecido más el temor y no hemos podido vencer, o no hemos dejado ahí a Dios. No sé si tiene alguna experiencia. Bueno, la verdad que en el reino uno, cuando entra, ¿cierto?, va aprendiendo poquito a poco, porque entra sin entender mucho, sin manejar nada, y se va como dejando llevar un poco. Por lo menos así me pasó a mí.
y uno en el camino va aprendiendo, ¿cierto? Y Dios le va mostrando, Dios le va enseñando. Y también tuve que vencer muchos temores en el reino, porque uno va partiendo de menos a más. Recuerdo cuando yo recién empecé y el Espíritu Santo me trae esta experiencia, yo iba a un grupo me juntaba con un grupo de hermanas de nuestra iglesia que oraban, y yo fui una vez de oyente, y eran hermanas que llevaban muchos años en el reino, entonces oraban, pero precioso. Y yo iba de oyente y me gustaba porque encontraba que era lindo. Pero un día el Señor me desafió a través de una hermana y me dice, ¿y usted, hermana, se atrevería a orar? Y yo me atreví, me acuerdo, esa fue como mi primer experiencia con el Señor, y yo me atreví, pero me acuerdo que estaba tan temerosa porque ellas eran conocedoras de la palabra y oraban precioso, y yo llevaba, no sé, yo creo que como un mes, menos, y pude abrir mi corazón y orar como yo pensaba que podía dirigirme a Él, y creo que esa experiencia nunca la voy a olvidar porque fue tan linda, porque a mí me marcó, fue saltar un tremendo obstáculo, porque estar ahí pequeñita, delante de mujeres que están ahí crecidas, yo me recuerdo que temblaba porque era mucho lo que estaba ganando, pero el Señor por gracia me hizo vencer. Y siempre me trae a memoria ese recuerdo, que como pude vencer esa vez por gracia, ¿cuánto más Él tiene para mi vida? Amén. Amén. Y qué bueno es que se dejó usar, porque hay muchas, quizás hermanos o hermanas que por el temor dicen, ya usted ore y no quieren ir nunca más, o no vuelven por ese temor. Uno no es simple, porque en realidad detrás hay quizás otras cosas, pero ir venciendo. En esto, usted, hermana Angélica, tiene una palabra en Mateo 14, del 22 al 32, si la puede leer. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Ahí mi hermana Angélica, ¿qué nos puede decir de esta palabra que leyó? Y también ver que hay muchas cosas que quizás nosotros no recibimos porque miramos lo natural y perdemos de vista la fe, ¿cierto? Wow, la verdad es que ahí tengo, son tantas cosas que tendría que empezar a hacer una lista por todos los procesos que el Señor ahí me ha llevado, pero solo puedo decir que en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros, en los momentos en que no había nadie visible alrededor, Dios siempre ha estado, siempre Él me ha dejado ahí probar un poquito de dolor, un poquito del proceso, un poquito de lo que significa, y ya luego veo que Él aparece y que se hace tan visible, como siempre dice nuestra pastora. Me gusta mucho esto porque yo lo he vivido, que el Señor es más real de aquello que yo puedo ver y tocar.
Y así se ha revelado Él en mi vida. Yo he visto un Padre presente, un Padre que se la juega, un Padre que no cambia muchas veces las circunstancias, pero que en medio del desierto yo he sentido su abrazo, he sentido su consuelo y he visto como si permanezco ahí tranquila, creyendo, Él está ahí y el proceso se hace más fácil y pasa y con menos dolor. Hermana Dani, si nos puede comentar también, en base a lo que leyó la hermana Angélica, cuántas cosas quizás por temor no ha podido experimentar o ha creído después, le ha faltado la fe. Bueno, yo sé que no soy ni la mitad de lo que Dios quiere de mí. Intento en lo posible de hacer todo lo que Él me dice, me susurra al oído. Él siempre me ha mostrado muchas cosas. Como dice la hermana, me dice, debería hacer la oración esta semana. Y yo digo, no. Cosas así que como que me quiere dar más, no sé, más dominio de poder buscar más hermanos. Estoy siempre cerca de mucha gente que necesita al Señor. Yo les hablo, pero como que no me entienden. Pero no sé por qué, si hay algo que le digo, Señor, pone tus palabras en mi boca para poder decirle que crean en ti y que todo lo que yo he vivido lo pueden llegar a vivir ellos. Pero hay oídos sordos. Y me da pena eso, porque igual nosotros estamos dando nuestro testimonio de todo lo glorioso que es Él, y hay gente que todavía tiene el oído sordo. Sí, gente que todavía no se le destapan los oídos. Pero bueno, a través del testimonio ellos puedan ir viendo y creyendo. Cuando estamos en esta situación a veces podemos tener fe, pero en el camino, al ver las circunstancias, al ver lo que está ocurriendo alrededor, esa fe se puede ir perdiendo, y si perdemos la fe, viene el temor, porque el temor también se vence, se vence conociendo a Dios, experimentándolo, y se vence también con fe. Con fe, recuerdo cuando yo recién llegué a la casa y me cambié, yo siempre viví, en la casa cuando yo nací, viví con mucha gente, mi mamá, mi abuelo, mi tía, mis primos. Nunca tampoco tuve una pieza como sola para mí, como la compartía con mi hermana. Después me fui a vivir a la casa de la hermana María José. Ahí también compartíamos cada una la habitación, cada uno en su cama, pero siempre estuve rodeada de gente. Y cuando me cambié acá, yo dije, ya todo bien, y de repente empezó como no sentía como esa sensación de miedo y de temor. Y yo decía, ¿por qué si tengo al Señor? ¿Qué me pasa? Y claro, y venía el temor, pues en la noche, cuando me iba a quedar durmiendo, quería venir el temor. Y ahí es donde yo le dije a mi pastora, me ocurre esto, y ella dice, declara la palabra, busca una palabra y declárala. Y yo doy gracias al Señor, porque siempre a través de nuestra pastora está el consejo, está, ¿cierto?, la guía para ir venciendo áreas en nuestra vida que están. Y tomé una palabra, y me acuerdo que ese día empecé, aunque un ejército campe contra mí, porque estaba con temor, pues, no temerá mi corazón, y estaba como toda temblando, declarándole en la noche. Ahí después la volví a decir, aunque un ejército, ya después la volví a decir, pero así, creyéndola, dije, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Sabe que la creí y la abracé, y como se rompió el temor, y no estuvo más. Entonces yo dije, wow, con la palabra puedo ir venciendo y rompiendo cosas que querían venir, así como de pronto cada cierto tiempo también venía como sentimientos de soledad. Y yo decía, ¿y por qué? Si tengo una familia en el reino, si estoy con el Señor, no puede ser.
también una palabra. Aunque padre y madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Se volvió mi verdad y al declararla, al creerla, rompió totalmente todo lo que estaba ahí molestando, lo que estaba ahí perturbando. Entonces, qué importante es tomar la palabra, ¿cierto? Creerla, declararla, y aunque quizás usted esté ahí con todo el temor, pero declarémosla y se va a ver y se va a romper. Mientras más confiamos en Él, más vamos a ver su gloria. Mi hermana Dani ahí tiene una palabra en Salmo 56:3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Así lo ha vivido mi hermana Dani? Amén. Amén. Los mayores temores poniendo la confianza en el Señor. Mi hermana Angélica, ahí, cuando, ¿cierto? El día que temo, porque la hermana tiene la versión internacional, creo que, pero dice, el día que temo, yo en ti confío, ¿cierto? Mientras más temo, en Él confiamos. Ha podido ver también en ese temor como ha sido un clamor que sale como fuerte diciendo, ya Señor, cúbreme. Mi hermana Angélica tiene alguna experiencia de decir, cuando ha venido la angustia, el temor, clamar y ver la respuesta de Dios. Amén. Sí, bastantes veces. Creo que es súper importante la cobertura. Yo atesoro mucho la cobertura del Señor porque en este tiempo donde persona con la que hablo me cuenta algo negativo, yo a veces medito y digo, pero ¿será solo a mí? Porque todas las personas con las que hablo me cuentan cosas malas. Y veo esa cobertura del Señor en mi vida. Como decía hace un rato, nosotros también experimentamos situaciones. Yo experimento muchas situaciones, muchas aún estando en el reino, pero veo que esa confianza que está en el Señor y saber que Él es mi papá, que Él me ama, que Él dio su vida por mí, me hace sentir tranquila ahí en medio de las circunstancias. Yo me afanaba tanto en mi futuro y para eso trabajaba ahí en mi juventud, pero hoy cada día le digo, Señor, mi futuro está en tus manos y eso me trae tranquilidad. Yo sé que Él tiene todo lo que va a suceder adelante y eso nos hace descansar, trae paz a nuestro corazón, porque hoy día que vemos tanta gente que corre de aquí para allá, que anda ahí buscando en tantas cosas, yo siempre pienso si pudieran entender que en el Señor está todo, como en mi vida se ha revelado, está todo lo que necesito y ya no tengo que buscar, porque puedo ser hoy día plena, puedo ser libre, y veo esa cobertura preciosa del Señor sobre cada una de sus hijas, de sus hijos. Gracias, mi hermana. Mi hermana Dani, cuando ha clamado, ¿cierto? En medio de la angustia, ha podido ver ahí la respuesta de Dios. Sí, por supuesto. Él siempre ha estado ahí y siempre me ha dado ese aliento, principalmente con lo más fuerte que me tocó, que yo creo que lo segundo fue mi padre, que yo estaba vencida completamente. Y el Señor me dijo, bueno, la hermana me leyó la palabra que me dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y eso me marcó bastante porque dije, si lo pude hacer por ella, ¿por qué no lo puedo hacer por él? Y como dijo la hermana Angélica, está todo a través de la palabra. La palabra nos da la respuesta a todo lo que nos pasa, nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestra angustia, todo. Y es bello. Sí. Cuando usted estaba contando lo de su papá, claro, en usted había muchos temores del cuidado que requería su papá y no sentirse capaz de hacerlo, y ahí estaba el temor.
cómo cuando usted decidió con el Señor y decir, ya lo voy a cuidar, ¿cómo vio? Porque por lo que la conozco, yo sé que empezó a experimentar y ver cómo Dios lo empezó a, si puede contar, cómo empezó a ver cambios en su papá al hecho de usted confiar en Dios. Sí, me dijeron que orara cuando él estuviera con sus crisis. Entonces yo declaraba, decía, Señor, tú toma el dominio de él, yo quiero estar tranquila, él tiene que estar tranquilo, que no se haga daño, que no nos pase nada. Y así fui declarando, orando, mientras él estaba en todo su proceso de hablar, y que quería salir y que se iba para afuera, todo en la noche, que se podía caer porque él igual tiene ahora tiene 88 años. Entonces, él igual tiene problemas en sus piernas y las caídas son pan de cada día, gracias a Dios, gracias al Señor, como me lo cubre tanto, sus caídas han sido mínimas. Y eso fue una de las primeras, o sea, de la forma en que yo dije, ya, el Señor tiene que tomar dominio, ya sea de mí, de mi tolerancia, de mi pega que me va a tocar, y esperaba la respuesta para mí calmarme, él se calmaba, porque el Señor intercedía a través de mi oración. Y eso va dando más confianza. Nuestra experiencia con Dios nos va haciendo confiar mucho más, porque me recuerdo David, ¿cierto? Cuando él se enfrenta al gigante, él logra decir, ¿cierto? El Dios que me llevó a vencer a los leones, ¿cierto? A los osos, ese Dios el que está conmigo, y por ese Dios que he experimentado en mi vida, voy a vencer. Y con esto uno puede ver que más, aunque vengan situaciones, uno dice, pero el Dios que me ha sustentado hasta aquí, es el Dios que me va a dar la victoria, y uno puede tener esa confianza, como decía la hermana Angélica, ya no en sus fuerzas, ya no en lo que uno puede hacer, sino en el Dios que hoy día tenemos. Y quiero leer una palabra que está en 1 de Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Qué necesario es que el Señor vaya perfeccionando este amor, amén, que vaya perfeccionando este amor en nuestras vidas, quizás por medio de situaciones, para que vayamos venciendo y podamos ver mucho más la gloria del Señor. Yo sé que Dios quiere mostrarse mucho más, amén. Dios quiere mostrarse mucho más. Yo he experimentado a este Dios cercano, un Dios que quizá yo lo veía muy lejano, hoy día lo puedo ver muy cercano, como decía mi hermana, un Dios papá, un Dios que cubre, que suple, que a los débiles en Él podemos hacernos fuertes, pero en nuestras fuerzas jamás, porque el fuerte va a caer delante de Él, pero el que se muestra débil va a hallar fortaleza en Él. En este Dios que nosotros conocemos, este Dios que se nos ha ido revelando, este Dios que ha estado en nuestras vidas, estamos en un tiempo donde hoy en día la gente anda ¿cierto? Con mucho temor, estamos viviendo situaciones, pero a aquellos quizás hermanos, hermanas, a los creyentes que quizás están viviendo situaciones difíciles, que quizás están pasando por un proceso donde por la situación que están viviendo ha venido el temor, ha venido quizás la duda, y en eso, como ocurrió, como empezó a hundirse Pedro, por la duda, hermana Angélica, ¿usted qué le diría a aquellos hermanos que quizás están hoy día batallando y ha venido la duda, ha venido el temor por la situación que están viviendo? Yo le diría que confíe. Yo, de mi experiencia, lo que Dios me ha permitido vivir, yo era una persona súper desconfiada, siempre desconfiaba y andaba ahí buscando las segundas intenciones, porque la verdad que no creía mucho en las personas. Y el conocer al Señor me ha permitido saber que es una seguridad. Para mí ha sido en estos años, el Señor ha sido mi seguridad.
y me ha hecho descansar. Entonces yo le diría que confíe, porque el Señor, como dice la palabra, ¿cierto? No es hombre para mentir. Si Él le dice algo, Él lo va a cumplir. Yo he visto cómo el Señor lo cumple. Él dice algo y lo hace. Y sé que siempre va a ir a ganador si usted confía en el Señor. No tiene que dar lugar a la duda, porque así va a ser. Amén. Mi hermana Dani, a aquellos creyentes que quizás están perdiendo la fe y entró el temor, ¿qué les diría? Lo mismo que la hermana Angélica, confiar en Él. Él, como buen padre, de repente nos da regaño. Y de repente, como no me ha pasado, gracias a Dios, y espero que no me haga esa prueba de que no me cumpla cuando yo le pida. Eso de repente puede ser frustrante, y yo sé que hay muchos hermanos que se han ido de la iglesia por lo mismo, porque ellos quieren una respuesta ahora. Y de repente Dios le está trabajando, se puede decir, la tolerancia o el medio de frustración. Decir, mucha, a mí Dios no me escucha. ¿Por qué no me escucha? ¿Y por qué la hermana pide, no sé, que se le multiplique el gao, que se le multipliquen los tallarines y se le multipliquen, le llegan del alto el cielo? Confiar, esperar. De repente Dios puede estar dando unas señales tan mínimas, decir, baja esa cabeza, inclínate en mí, ora por mí, encomiéndate en mí, o decir solamente, Señor, gracias por el día que me estáis dando, o gracias por el sol que me está alumbrando. De repente Dios solamente quiere eso y nos entrega toda esa protección preciosa, esa protección de amor, de los vacíos que tenemos, y Él los llena. Con solamente, de repente a mí me pasa que yo digo, hoy que amaneció el día precioso, Señor, y aparece un pajarito y me dice, y me queda mirando así, se pone en la ventana, y yo digo, mira, ¿dónde está mi Señor ahí dándome? Aquí estoy. Cosas tan mínimas y pequeñas que de repente uno puede ver en la naturaleza. O lo mismo, yo soy muy loca. Mi casa es amplia y tengo frutas. Y yo cuando veo las flores le doy gracias, Señor, me vaya a multiplicar estas frutas, y es así. O de repente está creciendo el duraznito, le digo, precioso, Diosito está en ti, le digo yo, y se multiplican. Y se multiplican, no sé si yo soy la loca o el Señor me tiene así. Es que es importante lo que usted dice, hermana Dani, de eso. Si uno empieza a ver a Dios en los pequeños detalles, lo vamos a poder ver en los grandes también, pero poder verlo, disfrutar del día, de que Él nos ha cubierto, nos mantiene, vamos a poder verlo. Y yo podría, también me uno a ustedes de confiar. Si alguno está viviendo una situación difícil, crea por más que no vea nada, quizás así como ellos estaban, los discípulos, en la barca, y el agua estaba ya, dice que se anegaban, es decir, ya estaba el agua así mal, y Jesucristo ahí durmiendo. Pero Él estaba ahí con ellos. Usted no está solo en esta situación, no está abandonado. Eso tiene que creerlo con todo el corazón, y mantenga su fe, aunque no vea. Ha habido momentos en que no he visto nada, no en un mes, no en 2 meses, ni en 3 meses, en 1 año, ha pasado después más de 1 año, en 2 años, pero no es porque Dios quiera hacernos sufrir. A veces somos nosotros mismos que no dejamos que Dios se manifieste mucho más. Pero crea que este Dios está, y este Dios es fiel, y Dios nunca nos va a abandonar. El permanecer en la fe, el confiar aunque no vea nada, va a romper, va a desatar un milagro, va a hacer que lo que nos tenía ahí atados o con situaciones, las va a poder vencer, y mucho más rápido si desde el principio empezamos a confiar y decir, me mantengo en esta fe, me mantengo creyendo, declarando. El otro día decíamos, el brazo del Señor no se ha cortado, ¿cierto, mi hermana?
el brazo del Señor no se ha cortado, Él sigue siendo el mismo Dios, Él sigue siendo el Dios que controla el viento, el mar, que le obedecen, el Dios que puede abrir el mar, que puede detener en un instante, ¿cierto?, una plaga. Es el Dios soberano, es el Dios que todo lo puede. Por eso podemos invitar a levantar la cabeza y a saber cuál es el Dios que tenemos. Nuestro Dios no es pequeño, es un Dios grande, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo hace posible, que aún en las cosas más difíciles, en nuestros temores, Dios ahí donde se quiere mostrar y se quiere glorificar y exaltar a sí mismo, ¿cierto? Ahí es donde nosotros hemos podido ver mucho más al Señor, en medio, ¿cierto?, de nuestras situaciones difíciles. ¿Cómo yo voy a poder decir que Dios es un Dios proveedor? ¿Cierto? Hablábamos, porque en mis situaciones de escasez vi que nunca me faltó. Como mi hermana Angélica, ¿usted tiene algún testimonio ahí también de poder decir cómo Dios a usted la ha sanado de alguna enfermedad? Sí, amén. Amén. La verdad es que me tocó un proceso bien complejo con un tema de salud y me dieron un diagnóstico hace como 3 años atrás y la verdad es que fue complejo porque era algo bien complicado y confiando en el Señor y entregándome en las manos de Él, recuerdo que cuando fui a Santiago, ya con el diagnóstico y los exámenes y todo, el especialista que me vio en Santiago me dijo, ¿y quién le dijo a usted que tenía esto? Entonces yo me sonreí y le dije, es que yo vengo con un diagnóstico de la doctora de Talca. Entonces él me dice, pucha, los doctores de Talca no saben nada, hija, porque tú no tienes nada. Y recuerdo que para mí fue tan glorioso porque yo sé que el Señor ahí estaba probando mi fe porque iba con el diagnóstico listo. Entonces, cualquier persona no creería que un doctor se puede equivocar, ¿cierto? Pero en mi caso, y yo se lo quiero contar porque hay varias hermanas que están ahí tal vez atravesando algún proceso de salud y esa fue mi experiencia, fue real y Dios intervino y fue glorioso porque ahí yo pude ver que para Dios no hay nada imposible y Él puede glorificarse en lo más difícil. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor, gloria a nuestro Dios. Y podemos ver que Jesucristo caminó siempre confiado. ¿Y por qué caminaba seguro y tranquilo? Porque sabía que tenía la cobertura de este Padre. Así que caminemos confiados, seguros, sabiendo que nuestro Dios está con nosotros. Dice en Isaías 41:10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que el Señor dice. No tengamos temor, porque dice, porque yo estoy contigo. En muchas palabras, cuando el Señor habla del temor que puede venir, cuando envía a su escogido, a sus hombres, siempre está diciendo, no temas, no porque tienes que ser valiente, no le dices, dice, porque yo estoy contigo, amén, porque ahí está la fortaleza, ahí está lo que nosotros podemos afirmarnos de eso. Cuando le dice, aunque pases por las aguas no te negarán, ¿cierto? Ni la llama, pero él también le dice, yo estaré contigo, siempre está diciendo, no es que no vamos a vivir situaciones, no es que no va a venir el temor, sí, muchas veces va a venir, pero ¿en qué debemos confiar? En que Él está con nosotros, en que Él no nos va a dejar y no nos va a abandonar, y que todo lo que hace, Él es bueno y perfecto. También sabemos que hay muchas personas que van a estar escuchando y que quizás sean personas que no conocen del Señor, o que en algún momento oyeron, pero no tienen esta cobertura. Hermana Dani, ¿usted qué le diría a aquellos que no conocen del Señor en base a lo que hemos hablado? ¿Qué les aconsejaría? ¿Qué les diría? Primero que nada, que no cierren sus oídos,
que no entren por un lado y salgan por otro. Que el Señor es justo, que el Señor es paciente, el Señor da pruebas duras, principalmente no a todos, pero como digo yo, no a todos, pero hay diferentes pruebas que le va a dar, pero yo sé que Él es el único que nos puede llenar, nos puede dar la satisfacción, la cobertura, la tranquilidad, ya sea en todo, en salud, en dinero, en todo, y hasta en esta pandemia. Porque yo mismo ahora puedo decir que estaba ayudando a una persona y estaba consiguiendo un médico, obstinadamente. Y yo dije, Señor, si no se puede, no importa. Ya nosotros fuimos contra viento y marea a ver ese doctor, y ese doctor se había ido justo a la hora que yo pregunté si él estaba. Se fue diagnosticado con COVID. Imagínense, hubiésemos ido en una de esas, solamente por estar ahí nos habíamos contagiado. Y yo había contagiado a mi bebé, a mi papá, solamente por estar ayudando. Entonces yo le dije, Señor, si se puede, bien, y si no se puede, bien también. Y así Él puso su mano y dijo, no. Entonces yo puedo decir, el Señor está en todo, abajo una piedra, no sé, solamente tienen que abrir su oído y su mente y estar tranquilos y esperar y dejarse querer más que nada, porque el Señor nos quiere a todos, nos ama a todos con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestras mañas, con todo. Y eso que la vida da miles de pruebas y no es Dios el que nos está dando esas pruebas, son pruebas de vida. Y puede que esa persona que esté ahí, que haya escuchado, diga, yo soy ateo porque sé que Dios no existe, que esto, que lo otro. No. Dios sí existe y nos acompaña si nosotros lo dejamos. O si nosotros le tocamos, ¡titín! Diosito, necesito tu ayuda, ven por mí. Me estoy yendo, me estoy hundiendo. Y Él nos puede sacar de ese ahogo, como les dijo a sus discípulos. Amén. Gracias, mi hermana. Mi hermana Angélica, ¿usted qué le diría a aquellos que aún no conocen al Señor? Yo le diría que pruebe, especialmente a los hermanos más jovencitos, porque uno cuando es más joven quiere probar todo, ¿cierto? Yo viví eso y que pruebe, porque no se va a arrepentir, se va a quedar porque no va a encontrar lugar mejor que el Señor, se va a acordar de mí, porque así va a ser. La verdad es que hay muchas personas que han llegado probando, a ver, voy a intentar, a ver qué es lo que pasa, y se han enamorado del Señor. Él les ha conquistado y han caído ahí derribados sus pies, así que pruebe, no va a perder nada y va a ganar mucho. Yo se lo puedo dar garantizado. Es lo único que podría garantizarle en este mundo. Gracias, mi hermana. Bueno, y también yo fui una de las que dije, voy a probar si eres tú, Dios, dentro de todo, voy a probar si eres tú, voy a ir a la iglesia. Sabía que Dios ahí estaba golpeando. Y puedo decir, han pasado los años y es lo mejor que he experimentado, es lo mejor que he vivido. Sin Él no soy nada. Y le doy gracias porque lo más grandioso que Él ha hecho fue darnos a su Hijo, a Jesucristo, a nosotros que no lo merecíamos, que éramos pecadores malos, dados al mal. Nos dio lo más valioso, su Hijo, perfecto, santo, puro, amándonos antes. Y creo que el miedo más grande, el temor más grande, Él vino a liberarnos, que es el de la muerte. Amén. Porque los creyentes no vamos a morir, viviremos eternamente, ¿cierto? El día que partamos dormiremos, pero viviremos eternamente con Él, esa es nuestra confianza. Yo les quiero decir, si hay alguno que está escuchando hoy día y quizás
no sé, por casualidad o alguien le mandó el link, no es casualidad, es que Dios está diciendo, está golpeando ahí y para que lo pueda dejar entrar. El Señor va a empezar a cubrir todas esas áreas y librarlos de esa muerte eterna, librarlos de ese miedo más grande. La gente dice, no hay solución a la muerte. Sí hay solución, se llama Jesucristo, no una religión, se llama Jesucristo. Jesús es la única forma y Él es la seguridad y Él promete estar con nosotros. No nos dice que no vamos a vivir situaciones difíciles, pero sí promete estar con nosotros todos los días hasta el fin. Amén. Entonces nuestra invitación es a confiar absolutamente en Él, a entregar su vida a Él, y los que ya son creyentes a seguir perseverando, a seguir confiando que Dios es un Dios fiel y Dios es todopoderoso. Dios quiere traer milagros, Dios va a seguir obrando, Dios va a seguir haciendo cosas grandes en este tiempo. Amén. Decimos amén, hermanas. Si quieren, ahí desconecten para que pueda escuchar. Decimos amén, Dios va a hacer y está haciendo cosas grandes. Y lo declaramos, creemos que hoy día a través de esta palabra muchos van a tomar fuerza y van a decir, ¿cuál es el Dios que tengo? ¿Cuál es el Dios que está conmigo? Y muchos van a estar siendo sanados hoy día, muchos van a estar siendo libres del temor, y muchos que están siendo hoy día fortalecidos con esta palabra. Lo creemos, amén. Lo creemos que Dios está rompiendo cadenas, amén. Y le voy a pedir a mi hermana Angélica si puede orar para despedir, y ahí lo que el Señor también ponga en el corazón, porque sé que Dios a través de esta palabra va a romper muchas cosas. Amén. Amén. Señor, qué privilegiadas somos, Señor, de poder estar en este día, Señor, anunciando tus virtudes, Señor, tus cualidades, Señor, de las cuales tú nos has estado hablando, Señor. Y cada vez que las conocemos, Señor, nos sorprendemos de lo maravilloso, de lo grande, de lo poderoso que eres tú, Señor. Aquí están estas mujeres, Señor, que tú tomaste, Señor, de lo vil y menospreciado, Señor, para avergonzar a los fuertes, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, por considerarnos en este día, Señor, donde tú en este tiempo, Señor, harás maravillas, Señor, harás proezas, Señor, vendrás con tus milagros, Señor, lo creemos con todo nuestro corazón, Señor, que en este tiempo, Señor, las mujeres, Señor, a través tuyo recibirán dignidad, Señor. No necesitarán andar marchando, Señor, andar ahí protestando, alzando su voz, Señor, porque serás tú, hermoso Rey, el que vendrá a dignificar, así como lo hiciste con nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos por considerarnos en este día, Señor. Te bendecimos tu nombre, Señor, porque tú nos trajiste, Señor, de oscuridad a luz, Señor. Y si hoy estamos en este lugar, Señor, es por gracia, Señor, para engrandecer tu nombre, Señor. Bendecimos, Señor, a cada hermana que está ahí escuchando, Señor. Te pedimos que esta palabra, Señor, no vuelva vacía, Señor, sino que vuelva con fruto, Señor, y fruto abundante. Provoca tú, Señor, el impacto que tú quieres en este tiempo, Señor, en cada mujer que está escuchando, Señor, desde las más jovencitas, Señor, hasta la edad más avanzada, Señor. Seas tú abrazándolas en este día, conteniendo y consolando, Señor, a cada una. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga a mis hermanos, a todos. Bendiciones.